Se ha demostrado que los microorganismos son beneficiosos en muchos aspectos de nuestras vidas. Algunos de ellos, los que llamamos microorganismos extremófilos o microbios extremófilos, se encuentran o viven en ambientes, entre comillas, extremos, que van desde las profundidades oceánicas hasta los desiertos glaciales, a ambientes hipersalinos, como es el caso del Mar Muerto, hasta fuentes termales, ¿sí? Hay variedad de microorganismos de tipo extremófilo y estos microorganismos prosperan en condiciones ambientales donde imperan condiciones que para muchos pueden ser incompatibles con la vida, donde hay incluso variaciones de temperaturas enormes, altas presiones, salinidades extremas, extremos de pH, radiación. En todos estos ambientes, en todas estas condiciones ambientales, estos microorganismos son capaces de prosperar. ¿Por qué? Porque desarrollan mecanismos moleculares que estabilizan sus proteínas, sus membranas, todos sus componentes celulares, incluidos los lípidos y los ácidos nucleicos. Posiblemente nosotros podamos aprovechar todas esas características que tienen ellos para poder aprovecharlo en nuestro beneficio. Y solo voy a poner un ejemplo de aplicaciones. Por ejemplo, en el campo de la biotecnología o en campos industriales, el ejemplo que podría sernos de pie para todo esto es el ejemplo de la PCR, donde se utiliza una enzima que proviene de un organismo extremófilo. Pero bueno, esto podría ser un tema muy amplio, pero en el episodio de hoy hablaremos de una categoría de microorganismos extremófilos. ¿Sí? Vamos a hacer referencia a este tipo de microorganismos, haremos referencia a sus adaptaciones y quizás algunas de las aplicaciones reales o potenciales que pueden derivarse del conocimiento de estos microorganismos. Bienvenidos al podcast Bio de MILLAB y en el episodio de hoy hablaremos de halófilos. En 1936, un microbiólogo israelí, Benjamin Elazari Volcani, durante una excursión en el Mar Muerto, recuerden que el Mar Muerto está situado entre Israel, parte de Cisjordania, sí, la parte esta de Cisjordania, entre Cisjordania, Israel, Palestina, ¿sí? Es en el Oriente Próximo y se llama Mar Muerto porque sus aguas son 10 veces o casi 10 veces más saladas que la mayoría de los océanos. Y al ser tan saladas se pensaba que allí no podría proliferar ningún ser vivo. Pero este microbiólogo, Volcani, reveló que en ese mar, en el Mar Muerto, realmente no estaba tan muerto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habían algunos microorganismos que quizás no se veían, porque tampoco podían ver peces ni plantas, pero algunos que no se veían, o sea, los microorganismos microscópicos que sí que podían vivir allí, que se habían adaptado a esas condiciones tan extremas. Luego, a estos microorganismos se les llamó halófilos, ¿sí? Las bacterias halófilas pertenecen a un grupo de microorganismos extremófilos que son capaces de vivir en ambientes salinos, ¿sí? Y esa capacidad de vivir en ambientes salinos se lo deben a muchas adaptaciones que tienen y de ahí también nosotros podemos derivar muchísimas aplicaciones en varios campos de la biotecnología. El mundo de los microorganismos o de los organismos halófilos es un mundo bastante diverso. ¿Sí? Tiene representantes en los 3 dominios, ¿sí? Los 3 dominios de la vida, recuerden que se dividen en arqueas, bacterias y eucarias, ¿sí? Pero los microorganismos halófilos tienen una característica común, todos tienen una característica común. Necesitan sal para vivir, ¿sí? A diferencia de los que otros que puedes encontrártelos en ambientes donde haya sal, pero no es necesaria la sal para vivir. Estoy refiriéndome a los organismos halotolerantes, ¿sí? Los halotolerantes soportan ciertas concentraciones de sal, pero no la necesitan para su desarrollo. Voy a hacer un paréntesis en esto de halotolerante. Fíjense que estamos diciendo un término o 2 términos que debemos de diferenciar muy bien. Halófilo necesita la sal para vivir. Es imprescindible cierta concentración de sal para vivir. Halotolerante puede vivir sin sal, pero tolera cierta concentración de sal. Y el ejemplo que siempre ponemos, ¿cuál es?
el de Staphylococcus aureus, ¿sí? Recuerden que existe un medio para Staphylococcus aureus que se llama manitol salado agar o manitol hipersalino. Es un medio que tiene entre 7,5 y 8% de sal en su composición, ¿sí? Y en este medio, Staphylococcus puede crecer. Pero eso no significa que su concentración óptima para crecer sea 7%, 8% de sal. Con menos cantidad de sal puede crecer mejor, pero tolera altas concentraciones de sal, por lo cual este medio, el manitol salado agar o manitol hipersalino, es un medio selectivo, ¿sí? Un día de estos hablaremos en algún episodio de estos tipos de medios de cultivo selectivos y diferenciales, pero hoy nos vamos a quedar con este dato. Bueno, decía que según la dependencia de la concentración de sal, los halófilos, y cuando hablo de concentración de sal, normalmente, fíjense que digo normalmente y hago un entrecomillado, normalmente la sal que necesitan casi todos es el cloruro de sodio, ¿sí? Pero decía que en dependencia de la concentración de sal, los halófilos se clasifican en halófilos débiles, ¿sí? O leves, que son aquellos halófilos siempre necesitan sal para crecer, pero estos pueden crecer si tienen como concentración óptima de sal entre 2 y un 5%. Esos son los halófilos leves. Luego están los halófilos moderados. Estos, como concentración óptima de sal, crecen óptimamente si tienen entre un 5 y un 20% de sal. Y luego tienen los halófilos extremos, que son los que necesitan muchísima más sal para crecer. Estamos diciendo que necesitan entre un 20 y un 30% de sal. Esto está muy cercano a la saturación, ¿sí? Ojo, 20 a 30% de sal. Si nos fijamos, es mucha sal, ¿verdad? Si tenemos en cuenta que el agua de mar, ¿cuánto tiene? El agua de mar tiene alrededor de 3,4 3,6% de sal. Bueno, los ambientes salinos o los ambientes hipersalinos, mira, voy a un poco a ejemplificar cada uno de ellos. Los ambientes hipersalinos, que son quizás los que menos extendidos hay por el mundo, son ambientes hipersalinos, son ambientes que son extremadamente salinos. Ya les digo, son más raros que los otros, pero vamos a ejemplificar algunos casos de ambientes hipersalinos. Repito, los ambientes hipersalinos, que están bastante extendidos por muchas partes del mundo, son raros, pero son ambientes que están con mucha concentración de sal, son extremadamente salinos. Se encuentran generalmente en zonas calientes y secas. Su composición iónica varía bastante, pero normalmente depende de la topografía, la geología y las condiciones climáticas que rodean el sitio donde está este ambiente hipersalino. Ahora me viene a la cabeza el Gran Lago Salado que está en Utah, en Estados Unidos. ¿Sí? El Gran Lago Salado es un lago que fundamentalmente está constituido porque allí en ese lago lo que es desde su origen es agua de mar concentrada, ¿sí? Por tanto, si es agua de mar concentrada, más o menos las proporciones que guarda o que tiene son proporciones relativas a la composición del agua de mar, solo que un pelín más concentrada, es mucho más concentrada que el agua de mar. Pero el catión, que es el principal catión que tiene este gran lago salado del estado de Utah en Estados Unidos, es, como les decía, es el sodio, ¿sí? Y ese es el catión que es más abundante, y el anión primario es el cloro. Por tanto, normalmente lo que tienes es cloruro de sodio en su composición en la mayor cantidad, en cantidades significativas, y también tiene cantidades significativas por el lugar donde está de sulfato, y por esa composición tiene entonces un pH que es ligeramente alcalino, no llega a ser del todo alcalino. En cambio, por ejemplo, antes cuando estaba haciendo la intro hablé del Mar Muerto. El Mar Muerto, recuerden que está en Israel. En este Mar Muerto la concentración de cloruro de sodio, es relativamente baja. Es más baja porque aquí la que abunda es el potasio, pero tiene muy alta concentración de magnesio, ¿sí? Por tanto, tenemos aquí una excepción comparado con los demás ambientes hipersalinos, que son mares concentrados y más o menos guardan
más o menos la relación de concentraciones parecida a la del mar, lo con un poco más concentrados. El mar muerto es al revés, tiene al catión sodio en muy bajas concentraciones, en cambio tiene alto magnesio y alto potasio. En otros lugares, por ejemplo los lagos carbonatados, que se parecen al Gran Lago Salado, ¿sí?, en composición, también son de sodio, pero en los lagos que son carbonatados normalmente son mucho más alcalinos que el Gran Lago de Utah. Recuerden que allí dijimos que era ligeramente alcalino, pero en los lagos carbonatados, donde abundan el magnesio, donde el pH está entre 10 y 12, normalmente en estos lugares, además por este tipo de pH que tienen, al ser un pH muy alcalino, dije 10 y 12, el magnesio y el calcio prácticamente están ausentes porque a estos valores de pH precipitan, ¿sí? En todo caso, fíjense que hemos hablado de que no solo está la concentración salina, podría haber falta de algún ion, exceso de otros iones, pHs relativamente extremos, y a pesar de todo esto, esos ambientes salinos y que también tienen otros extremos, son ambientes que representan ecosistemas, lejos de lo que pensamos, ecosistemas muy bioproductivos. Es decir, aquí vive una gran cantidad de microorganismos. Estos son los ambientes extremos, los más extremos, que ya les digo, son los más raros. Pero hay otros ambientes salados que son un poquito menos extremos, y aquí se incluyen, por ejemplo, las salinas marinas, ¿sí?, que también son hábitats donde crecen muchos halófilos, incluidos halófilos que también podrían ser extremos, ¿sí? Como se sabe, las salinas son aguas de mar. Por ejemplo, la salina donde se extrae la sal es agua de mar que está estancada, ¿sí? Allí el agua se ha ido evaporando lentamente por la acción del sol. Fíjense que estamos diciendo cosas que después las vamos a retomar. En las salinas donde se extrae la sal, hay mucha sal, ¿verdad? Pero fíjense que la sal se obtiene porque se ha ido evaporando el agua, vapor, temperatura. Sol, quien evapora. Entonces estamos hablando de radiaciones, ¿eh? Lo tengamos en cuenta, cerramos este paréntesis y lo retomamos después. Pues que a medida que la salina se aproxima a una concentración de sal que permite el crecimiento de estos microorganismos que estamos hablando ahora, de los halófilos extremos, notaremos que en estas salinas, para que vean que hay vida, las aguas se vuelven de color rojizo. ¿Y a qué se debe esto? Pues se debe a que aparecen masivamente algunas arqueas halófilas extremas, que todas estas arqueas tienen una coloración rojiza porque tienen pigmentos carotenoides y otro tipo de pigmentos que dan este tipo de coloración. ¿Han visto que he dicho arqueas? No, porque las arqueas casi siempre, todos estos que son halófilos extremos están representados por las arqueas, ¿sí? Bueno, en otros ambientes salinos también podemos encontrar otros tipos de organismos de tipo procariota, como son bacterias de diferentes formas, en diferentes tipos de agrupaciones, de los cuales vamos a hablar más adelante. Pero normalmente también puedes encontrarte otros ambientes incluso hechos por el hombre, donde puedes encontrarte que están creciendo microorganismos que son halófilos e incluso halófilos extremos. Estoy refiriéndome a alimentos, por ejemplo, con altas concentraciones de sal, como son las salmueras, la salsa de soja, el pescado, ¿sí? El pescado, como el bacalao, que está salado, también puede permitir el crecimiento de determinados tipos de bacterias extremófilas, ¿sí? Piense que un bacalao podría tener un 19% de sal. La pregunta es, ¿cómo estos microorganismos se han adaptado a vivir con tanta sal? Pues podríamos empezar a responder, y posiblemente nos faltarán argumentos y que poco a poco van saliendo muchos más, pero los halófilos han resuelto el problema de lidiar con el estrés salino de varias maneras. El principal desafío que enfrentan este tipo de microorganismos para vivir en ambientes con altas concentraciones de sal es la fuerte presión osmótica que tienen que soportar estas células, ¿sí? El efecto que tiene la presión osmótica sobre las células de estos procariotas, ¿sí?
Pensemos que los microorganismos, normalmente las arqueas y las bacterias de las cuales nos estamos refiriendo, están rodeadas por una membrana semipermeable que las separa del entorno y que funciona como una barrera que permite el intercambio de sustancias con el medio externo. Cuando la concentración de sustancias o de moléculas o de solutos está muy emparejada entre los dos compartimientos, no pasa nada, hay una difusión pasiva de un lado a otro para mantener un equilibrio osmótico. Pero si esa concentración difiere entre ambos compartimientos, las moléculas de agua difunden libremente a través de la membrana hacia el compartimiento de mayor concentración de solutos. ¿Y cómo se llama este proceso? Pues ese proceso se llama ósmosis. ¿Sí? Estamos diciendo que esa difusión del agua hacia el lugar donde hay más solutos se llama ósmosis. Pues si aumenta la salinidad del medio, los microorganismos, por ejemplo, los que no son halófilos, se deshidratan y se mueren. ¿Por qué? Porque pierden agua, y esa pérdida de agua es ¿por qué? Por la presión osmótica que ejerce el ambiente sobre ellos. Pero en los microorganismos, en los organismos halófilos, esto no ocurre así. ¿Por qué? Porque hay muchas adaptaciones morfológicas y fisiológicas que se han ido desarrollando durante la evolución y que permite que estos halófilos puedan sobrevivir con altas presiones osmóticas. ¿Sí? Por ejemplo, muchos microorganismos halófilos sintetizan y acumulan un determinado tipo de moléculas que llamaremos o que llaman en la literatura solutos compatibles. También podríamos llamarlas solutos o sustancias osmoprotectoras. ¿Sí? Estas sustancias se acumulan en el interior de las células. Los solutos compatibles, ¿qué son? Son compuestos orgánicos pequeños, ¿sí? Pueden ser aminoácidos, pueden ser polialcoholes, glicina, leptoína, glicerol, ¿sí? Son solutos compatibles, y la palabra compatible lo que dice es que no interfieren con el metabolismo celular y que hacen al final su función, su papel es lograr un equilibrio osmótico con el medio que le rodea. Por tanto, el primer mecanismo que tienen las halófilas es la producción y acumulación en el interior de las células de solutos compatibles. Otro mecanismo es la acumulación dentro, o sea, reclutamiento de sales. ¿Sí? Normalmente, recuerden que los ambientes hipersalinos o salinos normalmente son ambientes que están con mucho cloruro de sodio, ¿verdad? Pues generalmente lo que se acumula en el interior de las células es el cloruro de potasio, ¿sí? En concentraciones que son equivalentes a la concentración de cloruro de sodio que hay en el medio exterior. ¿Y cómo se hace esto? Pues bombeando grandes cantidades de iones potasio al interior de cationes potasio al interior del citoplasma, ¿sí? Y esto normalmente es una estrategia muy común entre las arqueas halófilas extremas, ¿sí? Las haloarqueas, y algunos tipos de bacterias también utilizan esto para lidiar con esos altos niveles de sal que hay en el exterior de la célula. ¿Sí? Entonces, como estamos diciendo que esto normalmente lo que metemos es potasio, la célula lo hace porque con el cloruro de potasio las proteínas normalmente se vuelven o tienen más acidez, y al ser más ácidas evitan algunos sucesos que afectan su funcionamiento, como pueden ser la desnaturalización, la precipitación, ¿sí? Y que normalmente esto solo ocurre en este tipo de organismos que son halófilos extremos como un mecanismo de protección ante las altas concentraciones de sal. He mencionado las proteínas, ¿sí? Fíjense que las proteínas, si tú ahora mismo, coges un vaso de leche y le pones varias cucharadas de sal, verás que en un momento determinado las proteínas van a precipitar. Sí, las proteínas normalmente, cuando tú le pones mucha sal, llegará el momento en que la proteína normalmente precipita con un proceso que se llama salting out. ¿Sí? Pero esto no ocurre con las proteínas de los organismos halófilos. Y esto porque las proteínas de los halófilos están muy adaptados para sobrevivir a ese estrés tan duro que es las altas concentraciones de sal. Bueno, las proteínas de los halófilos tienen muchas características estructurales que
que son estrategias adaptativas a altas concentraciones de sal. Y, por ejemplo, muchas de ellas tienen muchos residuos ácidos en sus superficies, residuos de aminoácidos. Cuando digo residuos, normalmente me estoy refiriendo a aminoácidos. Tienes una proteína, si tú una proteína la representa con un aminoácido detrás de otra, esa es la forma que la vemos nosotros sobre el papel, pero normalmente cuando ellas se pliegan en el espacio, cuando adquieren una estructura tridimensional, estamos hablando de una pelota, hacia afuera, normalmente tiene los residuos de aminoácidos que están en contacto con el agua y por tanto las que permiten que la proteína se solubilice y hacia adentro tiene los residuos que son hidrofóbicos, los que le temen al agua. ¿Sí? Cuando la pelota se pliega, se enrolla sobre sí misma, normalmente les deja los residuos hidrofílicos hacia afuera y los hidrofóbicos los deja adentro. Pues bien, las proteínas de los organismos halófilos y halófilos extremos se caracterizan porque tienen un aumento de residuos ácidos en su superficie, ¿sí? Lo que hace, por supuesto, que estas proteínas puedan ser un pelín más solubles en estos ambientes en los que estamos. Es decir, tiene un incremento, por ejemplo, de serinas, tiene un incremento, por ejemplo, de treoninas, ¿sí? Y tiene una reducción de residuos hidrofóbicos o residuos alifáticos en la superficie o en la parte externa de la proteína, ¿sí? Al tener una reducción de los hidrofóbicos en la parte de afuera de esa proteína tridimensional, normalmente también el carácter hidrofóbico de la superficie de la proteína se reduce muchísimo, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, verás que hay muchas proteínas que tienen muchas lisinas, pero estas tienen mucho menos residuos de lisina que están expuestos a la superficie y por tanto la proteína es un pelín menos hidrofóbica. Entonces, estas proteínas, al ser menos hidrofóbicas, entonces no tienen entre ellas interacciones hidrofóbicas, no se unen unas y otras y precipitan. ¿Por qué? Porque ellas intentan tener mucho más hidrofílico y con el poquito de agua que hay se mantienen solubles en el citoplasma o en el ambiente en que estén las proteínas estas. Y estas proteínas no solo son funcionales a altas concentraciones de sal, es que también las necesitan, ya que tienen esta composición, ya ahora sí que necesitan altas concentraciones de sal para mantenerse estable, para mantener su estabilidad. Por todo esto, la mayoría de las proteínas de las arqueas, por ejemplo, si tú le quitas sal, si las resuspendes en soluciones con un contenido menor a 1, 1,5, 2 molar, por debajo de 2 molar de sal, 2 molar, si estamos hablando de cloruro de sodio, estamos hablando por debajo de un 11% de sal, ¿sí? Normalmente estas proteínas se desnaturalizan, de hecho precipitan muchas de ellas en condiciones como estas de menos de un 10% de sal. ¿Por qué? Porque normalmente la composición de ellas ya está preparada para poder aguantar altísimas concentraciones de sal. ¿Por qué no pasa? Porque normalmente en los ambientes en los que estos organismos crecen son altísimas condiciones de salinidad y por tanto estas proteínas son bastante funcionales en esos ambientes donde están. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Vale. También tienen grandes cantidades, grandes proporciones de glutámico, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aminoácidos como el glutámico son aminoácidos que tienen una altísima capacidad de hidratación para ser hidratados. Y todas estas cosas que estoy diciendo son cosas que nosotros usamos después, porque, por ejemplo, esto para cosmética tendría su valor también cuando verás que muchas cosas que son hidratantes en cosmética tienen este tipo de residuos, los pentapéptidos, o esas cosas que hablan ellos en la composición de muchos cosméticos, tienen muchísimos compuestos que tienen altísima capacidad para ser hidratados, para hidratarse, ¿sí? Entonces, hay muchas diferencias que hay entre una proteína de un halófilo y de un no halófilo, pero sobre todo lo importante es que muchas de estas proteínas en su superficie tienen muchos residuos de aminoácidos que les garantizan mantener una capa de hidratación en forma de cationes potasio o sodio que les permite a estas proteínas mantenerse solubles, ¿sí? O sea, esa densidad de carga que tienen en su superficie permiten la hidratación y por tanto la solubilidad
de estas proteínas en el ambiente en que están y limitan muchísimo las interacciones hidrofóbicas y por tanto evitan que precipiten estas proteínas. Entonces, hemos dicho que teníamos solutos compatibles, posiblemente tenemos la posibilidad de acumular dentro iones como el potasio, y las proteínas tienen determinadas adaptaciones como son bajos contenidos de aminoácidos hidrofóbicos, altos contenidos de hidrofílicos, ¿sí? Que son adaptaciones importantes y que son comunes y que estabilizan a todas estas proteínas de estos halófilos y le previenen de la desnaturalización. ¿Sí? ¿Qué más? Por ejemplo, hay otras adaptaciones que podemos encontrar en muchos organismos, que es, por ejemplo, hay muchos de estos organismos que en esos ambientes donde están, que son ambientes, entre comillas, bastante estresantes, pues acumulan, por ejemplo, proteínas de tipo proteína de supervivencia, proteínas de estrés, ¿sí? Como chaperonas, por ejemplo, y todas estas proteínas son un grupo diverso de proteínas que son sintetizadas por las células en grandes cantidades cuando están expuestas a determinados ambientes estresantes, altas temperaturas, alto frío, alto calor, alta salinidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen estas proteínas? Pues dan protección a las células contra todo este tipo de estrés y mantienen los mecanismos de homeostasis celular. Otro mecanismo podría ser, por ejemplo, el proteasoma. El proteasoma son un conjunto de proteínas que son proteolíticas, ¿sí? El proteasoma sirve para la proteólisis selectiva de proteínas indeseables, ¿sí? Cuando digo proteínas indeseables me estoy refiriendo, si tienes proteínas que están mal plegadas, si tienes proteínas que han sido cuya traducción ha sido errónea, mutantes, o proteínas que están dañadas por cualquier factor estresante y que cuando están dañadas normalmente tienden a agregarse y a precipitar y se convierten en basura en el interior de la célula, pues los proteasomas, que son un conjunto de proteasas, eliminan a estas proteínas anormales. ¿Por qué? Porque normalmente tanta acumulación de basura en el interior podría afectar la actividad celular normal de la célula. Bueno, creo que he mencionado las principales, ¿sí? Creo que he dicho solutos compatibles, la acumulación de sales, las adaptaciones de las proteínas y el proteasoma. Podríamos mencionar, por ejemplo, otras que ya no tienen que ver con proteínas, que por ejemplo las membranas de estos organismos, ¿sí? De estos microorganismos. Estoy casi siempre, recuerdo mucho a las arqueas, porque son los extremófilos por antonomasia, pero muchos que son de la familia Alobacteriaceae también hay este tipo de adaptaciones. Hay ciertos tipos de ésteres lipídicos en las membranas citoplasmáticas de estos microorganismos, ¿sí? Se pueden encontrar determinados tipos de proteínas como son las bacteriorrodoxinas, las alorrodoxinas, las rodoxinas, ¿sí? Que son proteínas que también contribuyen a esta adaptación de estos microorganismos a este tipo de ambiente, ¿sí? Y que se ha encontrado en muchos tipos de bacterias y de arqueas. Por lo demás, también hay adaptaciones a nivel de DNA, de la replicación del DNA, de la transcripción, de la traducción del DNA, modificaciones incluso posttraduccionales de las proteínas de estos microorganismos. En halófilos, como en la mayoría de los seres vivos, la expresión genética está muy regulada mediante factores de transcripción, es decir, las proteínas, ¿sí? Normalmente en upstream, al inicio de un gen funcional, son reguladas y muchas veces son reguladas por factores de transcripción, que son los que le dicen enciéndete o apágate, enciende o apaga la transcripción de este determinado gen. Pues muchas de estas proteínas normalmente también son adaptaciones que tienen los organismos halófilos a este tipo de condiciones de estrés por altas concentraciones de sal. Al igual que hemos dicho que hay modificaciones de la membrana, también hay modificaciones posttraduccionales de determinadas proteínas que, por ejemplo, en organismos no halófilos son proteínas normales, en cambio en las arqueas podrían estar glucosiladas, ¿sí? Podrían tener azúcares como modificación posttraduccional de estas proteínas, con lo cual estas proteínas se vuelven más hidrofílicas, ¿sí? Por tanto, hay muchísimas aplicaciones, hemos mencionado muchas de ellas y que explican
a la pregunta inicial, ¿por qué se han adaptado también estos organismos a estas altísimas concentraciones de sal? Y todas esas adaptaciones que hemos visto y todo lo que hemos visto que son características de estas proteínas, de estos lípidos, los solutos compatibles, etcétera, son algunas adaptaciones que para nosotros podrían tener aplicaciones, y ya de hecho tienen aplicaciones desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista biotecnológico. Sí, las halófilas, que son un grupo bastante interesante, producen compuestos con interés industrial como son las enzimas, los biopolímeros, los solutos compatibles, tienen propiedades fisiológicas que a nosotros nos sirven, por ejemplo, para poder explotar comercialmente, en el caso, por ejemplo, de las halófilas moderadas, explotarlas comercialmente, usarlas a ellas como fábricas. Pensemos así, por encima, que estamos teniendo microorganismos que crecen con concentraciones de sal del 15, del 20%, estos medios, por ejemplo, no necesitan prácticamente autoclavados porque en estos medios prácticamente no crecen otros tipos de organismos, solo crecen los microorganismos que necesitan o requieren o pueden crecer con altas concentraciones de sal. ¿Sí? Es decir, muchas veces, entre comillas, fíjate que esto lo voy a decir entrecomillado, son fáciles de cultivar, no necesitan muchos recursos nutricionales porque en los ambientes en los que han crecido han tenido que crecer sobrellevando la escasez de recursos, por tanto, normalmente sus requerimientos nutricionales también son bastante asequibles para una producción industrial y pueden utilizar muchísimos o una variedad de compuestos como fuente de carbono o fuente de energía, una gran variedad, con lo cual nos da mucho juego para poder hacer fermentaciones industriales. ¿Sí? Por tanto, estamos pensando en halófilos incluso como alternativas a Escherichia coli, que es un caballo de batalla de biología molecular para la producción de proteínas recombinantes. Pensemos en una Alomonas, por ejemplo, como hospedador molecular para la producción de proteínas, en los cuales tenemos medios en los que no necesitamos mucho para hacer crecer Alomonas, ni para cuidar tanto para que no se nos contamine el medio de fermentación. Sí, ya sé que he hecho un entrecomillado porque, por ejemplo, muchas veces no son tan fáciles de crecer. Por ejemplo, tienes una arquea que crece con concentraciones de sal cercanas a la saturación. Primero, tenemos el caso de que al usar tanta concentración de sal, tenemos problemas de que, por ejemplo, el equipamiento, todo se nos oxida por tanta concentración de sal. Eso es un problema. Y después, ¿qué haces cuando termina con la fermentación? ¿Qué haces con el residuo de la fermentación? Imaginemos que lo que necesitamos es la célula, el medio de cultivo es un medio hipersalino, por tanto tenemos un residuo hipersalino en ese caso. Por eso es que había dicho el entrecomillado, y esto un día de estos, en algún episodio, hablaremos de pros y contras de algunas fermentaciones con determinados tipos de organismos. Pero bueno, rapidito mencionando algunas virtudes, ventajas que tiene el uso de microorganismos halófilos moderados o extremos, es que ya sea produciéndola con ellas o produciéndola por vía recombinante, por ejemplo, tenemos la posibilidad de tener, por ejemplo, productos como las enzimas. ¿Sí? Las enzimas de halófilos se caracterizan por tener, como les decía antes, un exceso de aminoácidos ácidos y una carga superficial negativa, ¿sí? Y esta peculiaridad permite que estas enzimas puedan funcionar en entornos con muy baja actividad de agua. Entonces fíjense que digo muy baja actividad de agua y esto ya me recuerda algo, que podríamos incluso hacer funcionar estas enzimas en mezclas donde hay solventes orgánicos. ¿Sí? Una mezcla de solventes orgánicos y agua podría ser un medio que yo podría utilizar para estas enzimas. Las enzimas halofílicas se caracterizan por tener un exceso de aminoácidos ácidos y una carga superficial negativa. Esta peculiaridad permite que funcionen en entornos con baja actividad de agua. ¿Sí? ¿Y esto qué me recuerda? Me recuerda que podríamos utilizarlas, por ejemplo, en mezclas donde hay solventes orgánicos, es decir, mezclas de solventes orgánicos y agua. ¿Sí?
En este sentido, nosotros tenemos muchísimos lugares, como por ser la industria alimentaria, la industria farmacéutica, la industria cosmética, la textil, donde posiblemente estas enzimas sean útiles en este tipo de entornos, sí, la producción de biocombustibles, la producción de bioplásticos, etcétera, etcétera, donde no todo el ambiente es acuoso, sino que hay mezclas con solventes orgánicos. ¿Sí? No solo son este tipo, hay muchos tipos de ejemplos de procesos industriales que se desarrollan en condiciones extremas y todo esto normalmente le ofrece un campo amplísimo de aplicación a este tipo de enzimas producidas por este tipo de organismos extremófilos, por el tipo de halófilas extremas. ¿Sí? Estamos hablando de que todos estos extremófilos, y ahora me ha venido a la mente un término que voy a aplicar ahora mismo. Si tú tienes un halófilo, normalmente podría ser que sea poliextremófilo. ¿Sí? ¿Por qué puede ser que sean poliextremófilos? Porque, por ejemplo, un halófilo extremo podría haber sido aislado, por ejemplo, de la Antártida. ¿Qué pasa en la Antártida? Pues tú tienes el agua de mar se ha congelado, se va concentrando el agua líquida que queda, está concentrada en sales. Los microorganismos que viven en esa agua líquida que ha quedado sin congelarse, el agua líquida que está disponible es muy poquita, hay un medio con muy baja actividad de agua. Este organismo es un halófilo extremo porque las concentraciones de sal son altas. Pero ¿dónde estaba creciendo este microorganismo que se ha formado el hielo? Está creciendo a bajísimas temperaturas. Estamos diciendo que este microorganismo también es un psicrófilo, es decir, psicrófilo y halófilo. Incluso podría ser un psicrófilo extremo y un halófilo extremo, las dos cosas. Lo mismo podría ser en otro ambiente donde haya falta de agua, por ejemplo, podría ser termófilo y halófilo. Por tanto, estamos diciendo que las bacterias halófilas podrían ser bacterias incluso que, como dijimos en los lagos alcalinos, podrían crecer con altísimas concentraciones o pHs altísimos y salinidad alta. Por tanto, tenemos aquí un organismo que tiene dos tipos de extremofilias. ¿Sí? Pero las haloenzimas que se obtienen de estos microorganismos tienen unas propiedades extras e intracelulares que nos van a permitir a nosotros poderlas usar para muchísimas producciones. Por ejemplo, se han aislado interesantes amilasas, proteasas, nucleasas, muchísimos tipos de enzimas. Por ejemplo, la nucleasa que acabo de mencionar, por ejemplo, la nucleasa del Micrococcus, el Micrococcus allovius, es interesante, por ejemplo, porque ya se está usando para la producción de agentes aromatizantes, como es el caso del ácido 5-inosínico o anílico, que ya saben que el inosínico es un aditivo utilizado en la industria de los alimentos por sus propiedades como potenciador del sabor, y seguramente lo vas a encontrar con una letra y un numerito en muchos productos como productos cárnicos, comidas listas para el consumo, patés, quesos, sopas, comidas congeladas, etc., etc. Y se pueden producir muy bien porque tenemos enzimas de este tipo de organismos. Dije que estos son enzimas y hay muchísimos ejemplos de enzimas de estos organismos que tienen o encuentran aplicaciones en biotecnología o aplicaciones industriales. Luego están los polisacáridos. Un día de esto vamos a hacer un podcast relacionado con exopolisacáridos. Los polisacáridos son polímeros de gran interés por sus propiedades como viscosizantes, estabilizantes, emulsionantes o emulsificantes, porque forman geles. Por tanto, ya pueden imaginarse las aplicaciones que pueden tener en industria farmacéutica, en alimentos, etc. Las bacterias, prácticamente todas las bacterias producen esas sustancias mucosas, esos polisacáridos, esos exopolisacáridos extracelulares. Y estos polímeros normalmente, que están en casi todas las bacterias, le permiten la adhesión a las bacterias a determinadas superficies o le permiten captar nutrientes, pero no voy a hacer spoiler de próximos episodios. Los polisacáridos, los exopolisacáridos que vienen de bacterias halófilas, sobre todo los que vienen de bacterias halófilas moderadas, productoras de exopolisacáridos, están adquiriendo mucho interés en los últimos años porque tienen muchísimas aplicaciones. Y además, piensen que antes dije que después iba a mencionar algo importante. En las salinas, ¿qué pasaba? Tenías radiación solar constante, que es la que evaporaba el agua y es la que formaba toda esa concentración de sal, ¿verdad? Pues
no solo la luz del sol es para evaporar, sino que también tiene radiación constante y entre ellas radiación ultravioleta. Pues estos exopolisacáridos también protegen a las bacterias del efecto mutagénico que puede ejercer la luz ultravioleta sobre estas sustancias. Entonces no es difícil de imaginar que esas propiedades que tienen estos polisacáridos podrían encontrar también aplicaciones en industria farmacéutica o en industria cosmética, etcétera, etcétera. ¿Sí? Luego tenemos otro que dijimos antes, una adaptación que tenían estas bacterias, que era la producción de solutos compatibles. Ya dijimos antes que esta era una estrategia que empleaban o utilizaban estas bacterias halófilas moderadas para soportar el estrés osmótico que hay en este tipo de ambiente. Que recuerden que lo que hacían era acumular este tipo de aminoácidos en el interior del citoplasma, ¿sí? Y de esta manera funcionaban como osmoprotectores. Y cuando digo osmoprotectores, esto ha despertado un enorme interés industrial, ya que pueden ser utilizados también como estabilizadores, como protectores de proteínas, como protectores de ácidos nucleicos, de membrana o incluso de células enteras. ¿Sí? Puedes protegerla de la congelación, puedes protegerla de la desecación, puedes protegerla de la desnaturalización, ya sea por calor o por alta salinidad, etcétera, etcétera. Y de hecho ya hoy día se están usando en aplicaciones tecnológicas tan importantes como son los biosensores o incluso se ponen junto con los reactivos de la PCR para mantener o garantizar la estabilidad de las enzimas. ¿Sí? Por tanto, estos solutos compatibles no solo tendrán aplicaciones como la que hemos mencionado, también tendrán aplicaciones en industria farmacéutica, en industria cosmética, ¿sí? Cremas para la piel, etcétera, porque también pueden ser utilizados para aliviar los efectos de la radiación, los efectos del calor, los efectos del estrés, estabilizar nuestra piel, ¿sí? Porque tiene un efecto marcadamente protector. Por tanto, tenemos también este tipo de aplicaciones que podría derivarse del uso de microorganismos halófilos y sus compuestos o solutos compatibles. También vamos a mencionar, para ir terminando, algunas de las aplicaciones, porque son muchas. Por ejemplo, aplicaciones en la elaboración de alimentos fermentados. Las bacterias halófilas moderadas se han usado muchísimo en el campo de la alimentación. Por ejemplo, en la elaboración de la salsa de soja. En esta elaboración de la salsa de soja, los granos de soja se resuspenden en un agua que es bastante salada. Tiene entre un 15 y un 21% de sal esta agua y se incuba durante muchos meses en la oscuridad. Y aquí, quien participa en esa elaboración de esta salsa es una bacteria halófila. Y el nombre no me sale a veces, creo que era Tetragenococcus, se llama. Sí, era Tetragenococcus halófilos, como se llama la especie, que interviene en el proceso de fermentación. ¿Sí? Hay sojas fermentadas, hay otros tipos de productos salados que se mejoran en sabor, en características organolépticas, usando bacterias halófilas. Aplicaciones hay un montón. Hasta en el campo del tratamiento de efluentes tóxicos que no pueden ser tratados por métodos convencionales. Si tú usas, por ejemplo, bacterias halófilas, podrías resolver el problema. ¿Sí? Hay, por ejemplo, lugares donde se producen pesticidas, donde se producen productos farmacéuticos, herbicidas, etcétera, que los residuales son altamente salados. Pues en estos, los tratamientos convencionales no funcionan y un tratamiento con bacterias halófilas podría funcionar. Bueno, hemos puesto muchísimos ejemplos, creo que llamo la atención sobre cómo son este tipo de bacterias halófilas, un grupo significativo, importantísimo grupo de microorganismos con un gran potencial de aplicaciones biotecnológicas y que incluso en otros lugares, en otros estudios, sirven de modelo para estudiar cómo podría ser la vida fuera del ambiente de la Tierra, la vida en otros planetas incluso. ¿Por qué? Porque las adaptaciones que tienen son microorganismos que pueden soportar numerosos tipos de ambientes estresantes. ¿Sí? Conocerlos, conocer cuáles son sus nichos ecológicos, cómo pueden sobrevivir a estas condiciones extremas, ¿sí? Cuáles son estos sistemas que usan para adaptar sus proteínas,
cómo se producen o acumulan los productos compatibles, qué mecanismos hay en su genoma para controlar la producción de cada una de estas proteínas, qué componentes celulares son los que participan. Todo el conocimiento de todo esto podría llevarnos a tener mejores y muchas más aplicaciones de estos organismos extremófilos. Nada, hemos hablado de una de las estrellas del mundo de la microbiología industrial, que son los microorganismos halófilos moderados o extremos, y que tienen muchísimas ventajas frente a los no halófilos, frente a los como entre comillas microorganismos de ambientes moderados. En próximos episodios vamos a tratar otros tipos de organismos extremófilos, dígase termófilos, dígase piezófilos, etc. Y como siempre, lo que voy a hacer ahora es parar aquí y invitaros a que visiten nuestras páginas de MIGLab. Allí encontraréis más información sobre este tipo de organismos, información sobre nuestros cursos, micronotas de interés, curiosidades de la micro y de la biotecnología. Lo dejamos aquí, así que los espero en el próximo episodio, así que adiós.